¿Cuál iglesia? Capítulo 10. La realidad de la iglesia, cuarta parte. Continuamos hablando en este capítulo de todo lo que el Señor logró mediante su muerte. Tercero, el viejo hombre fue crucificado. Sabemos que el viejo hombre es la unión del hombre natural, el hombre que Dios creó, con el pecado, y este pecado es la naturaleza de Satanás. Ese viejo hombre expresa el bien y el mal que están en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que a la vez es el pecado, la esencia de Satanás. El viejo hombre nunca puede tener la más pequeña expresión de Dios. Toda su expresión es diabólica, no importa si es buena o es mala. La expresión del viejo hombre es la carne, la cual tiene cosas malas y muy malas, y tiene también cosas buenas y muy buenas. No confíen en la bondad de tus pensamientos, palabras y actos, porque si ellos no proceden de tu espíritu, si su origen no es el Señor, tus pensamientos, palabras y hechos son carnales, corruptos, son la expresión del viejo hombre y de Satanás. No es consolador observar a genuinos hijos de Dios viviendo en el viejo hombre, expresando al viejo hombre y viviendo conforme a la carne, que insistimos, no necesariamente se expresa en cosas malas. También las cosas buenas del hombre pertenecen a la carne y provienen del viejo hombre. ¿Por qué razón se da esta situación cuando una persona que ha sido escogida y predestinada desde antes de la fundación del mundo se une al Señor y lo recibe creyendo en Él? Esa persona es regenerada en un instante, ha nacido de nuevo y ahora la vida de Dios mora en ella. ¿Pero dónde mora Dios en la persona? En su espíritu humano. Esa es la regeneración, el nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. El nuevo nacimiento es el primer paso de la salvación. Cuando recibimos al Señor, Él viene con todo su equipaje y toma posesión de nuestro espíritu. Pero debemos entender que la salvación es un proceso que abarca nuestras tres partes: espíritu y alma y cuerpo. En el primer paso somos salvos en nuestro espíritu. ¿Qué ocurre entonces con el alma? Es claro que cuando Satanás en Edén tomó posesión de los miembros del cuerpo de Adán y Eva, comenzó un proceso de corromper el alma y la llevó hasta un grado de corrupción inimaginable. Tengamos en cuenta que el alma es la parte principal del hombre, es la vida humana. Algún querido hermano afirmó que el ser humano es un alma con dos órganos: uno interior, que es el espíritu humano, con el cual puede relacionarse con Dios, y uno exterior, que es el cuerpo, con el cual se relaciona con las cosas exteriores, las cosas físicas. Esta es una excelente visión y revelación. Así las cosas, cuando una persona recibe al Señor en su espíritu, aunque Dios ha guardado a esa persona aún siendo incrédula, sin embargo no ha dejado de pecar. Mientras no se había reconciliado con Dios, su alma se iba deteriorando por la acción del pecado en el viejo hombre. Con el alma no sucede lo que con el espíritu. La salvación del espíritu es instantánea, pero no la salvación del alma, ya que esta salvación es progresiva. Se da en la medida que el nuevo creyente pone su mente en el espíritu. Cuando ponemos la mente en el espíritu, donde mora Dios, es el equivalente a sumergirnos en el río de agua de vida resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22, versículo 1. Y es hacer que los ríos de agua viva broten desde nuestro interior, según lo relatado en Juan 7, versículos 37 y 38. Esos ríos de agua de vida van limpiando todas las inmundicias que a lo largo de 6,000 años Satanás ha venido poniendo en nuestra alma. Y como esa agua de vida sale del trono de Dios y del Cordero, va añadiendo a nuestra alma todas las cosas que pertenecen a Dios: su esencia, su naturaleza, sus insondables riquezas y su redención, hasta que llegamos a ser completamente limpios de las inmundicias diabólicas
y llenos de la vida y la esencia de nuestro amado Señor. Esto es así porque el Señor tomó al viejo hombre, el concubinato de Satanás con Adán, lo mató en la cruz, lo llevó a la tumba y lo dejó allí para que nunca más pueda tener ninguna acción en nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Romanos capítulo 6, versículo 6. La pregunta que debería surgir es, si el viejo hombre fue crucificado y enterrado, ¿por qué es necesario limpiarnos? ¿Por qué el viejo hombre, Satanás y el pecado dejaron muchos residuos y huellas en nuestra alma? Tantos que es necesario permitirle al Señor que nos limpie durante toda la vida de creyentes. Y si no buscamos esa limpieza, ahora tendremos que ser limpios en la gran tribulación si estamos vivos para esa época. Pero si hemos muerto sin que hayamos permitido al Señor limpiarnos, tendremos que hacerlo en el reino milenario, fuera del reino de los cielos, en las tinieblas de afuera, llorando y crujiendo los dientes. Hoy somos libres del viejo hombre y no hay ninguna razón para expresarlo. Por el contrario, el Señor Jesús mató al viejo hombre, lo llevó a la tumba y resucitó como el nuevo hombre y se sopló en nuestro espíritu la noche de la resurrección. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Efesios 4, versículo 22. Nuestra pasada manera de vivir fue toda en el viejo hombre, es decir, expresábamos a Satanás por medio de la carne, y ese viejo hombre no tiene remedio, cada vez se va corrompiendo más, porque el pecado tiene un inmenso poder corrosivo. No intentes mejorar tu viejo hombre, tu vieja personalidad, porque es imposible mejorar al viejo hombre. Su destino es corromperse cada día. Es por eso por lo que las gentes del mundo, día a día, pecan más y hacen del pecado su vivir normal. Ellos no tienen remedio, no pueden mejorar. Para eso el Señor Jesús mató al viejo hombre en la cruz, lo llevó a la tumba y lo dejó allí. Como el viejo hombre ha muerto, nosotros podemos despojarnos de él, quitarnos ese vestido inmundo que Satanás nos había puesto. ¿Y cómo lo logramos? De manera por demás sencilla, pensando en las cosas del Espíritu, con lo cual nuestra mente es totalmente renovada. Cada día el Señor es nuevo y en la medida que ponemos la mente en las cosas de Él, somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Es decir, nuestra mente se vuelve espiritual y eso nos viste del nuevo hombre. Siempre que ponemos nuestra mente en el espíritu, los ríos de agua viva fluyen desde nuestro interior y nos limpian de todas las cosas que no son nuestro Señor. Igualmente del trono de Dios fluye el río de agua de vida y agrega a nuestro ser las inmensurables riquezas que el Señor ha destinado como nuestra herencia. Así somos limpios y todo lo que Dios es se añade a nosotros para hacernos iguales a Él en vida y naturaleza divina. Observa que el Señor Jesús, mediante su muerte, quitó de nosotros todas las cosas que nos separaban de Dios, que nos impedían acercarnos a Él y que no permitían que Él viniera a nosotros. Estábamos irremediablemente separados de Dios, pero mediante su muerte, Él fue y preparó lugar para nosotros y vino como el Espíritu Santo y se metió en nosotros y nos hizo parte del nuevo hombre en el que en su creación solo participó Dios, nadie más. Solo Dios participó en la creación del nuevo hombre. Por eso es justo, santo y real. Nuevo hombre del que nos vestimos diariamente cuando ponemos la mente en el Espíritu. Siempre que pones tu mente en el Espíritu, que piensas en las cosas del Espíritu, eres un hombre espiritual. Y es como si abrieras un grifo con un caudal precioso que fluye para limpiar completamente tu alma.
y agrega todo aquello que pertenece a Dios, hasta que tu alma es completamente saturada por el Señor. Esto es añadir más de la obra de la cruz a nuestra fe subjetiva. Esto es tomar la cruz. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, versículo 24. Cuarto, el mundo fue exterminado. Ya hemos visto que el mundo es un sistema satánico, con el cual el diablo pretende ofrecer al hombre el suplir de sus necesidades básicas. Mientras el hombre vivió en el huerto de Edén, Dios proveyó para todas sus necesidades. Pero una vez que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que fue echado del huerto, el hombre tiene que acudir a su esfuerzo para proveerse sus necesidades básicas. Satanás aprovecha esa situación y le indica al hombre caminos de progreso a través del desarrollo de las capacidades que Dios le dio al hombre para pensar y desarrollar elementos tecnológicos y científicos que le pueden suministrar, comillas, una mejor calidad de vida. Los incrédulos viven desesperados por ganar dinero para tener más objetos en su casa que los diviertan, para viajar y disfrutar de los placeres, para comer bien y con abundancia, para comprar una vivienda y mejorarla, para comprar un automóvil, para vestir a la moda, para usar ropa de las mejores marcas, para estudiar y perfeccionar su profesión con el fin de escalar posiciones empresariales y sociales. Viven afanados por ser personas exitosas, por adquirir fama, por ser reconocidos y aplaudidos, por estar entre los que mejor se visten, por llegar a ser la mujer más bella del universo, para pertenecer a los clubes donde se desarrollan las relaciones sociales, para acceder a los empleos de máxima categoría y mejor remunerados, para celebrar bodas, aniversarios, cumpleaños, días especiales que les impone el sistema, como el Día de la Madre, el del Padre, la Navidad, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Mujer, el Día del Hombre y un sinnúmero de festividades con las cuales los humanos creen que se divierten y son felices. Esto es el mundo, un sistema muy atractivo, con apariencia de benevolencia. El mundo es como un pulpo que para atrapar a su presa lanza un brazo y otro brazo y otro brazo hasta que la atrapa, la lleva a la boca y la come. Satanás ha departamentalizado el mundo y en él hay suficientes productos para satisfacer los gustos más exigentes y refinados. Cada día, a través de la televisión, el internet y otros medios, les venden a los espectadores una cantidad de productos alimenticios, productos que minan y estropean la salud. En el mundo mueren diariamente cientos de miles de personas aquejadas de diabetes, obesidad mórbida, cáncer, leucemia y otras enfermedades terribles que se adquieren casi siempre por consumir alimentos que las producen y que son ampliamente publicitados en los medios de comunicación. En la década de los 50, en los Estados Unidos se estableció la pirámide alimenticia, donde ponderaron los carbohidratos y los azúcares como base de la alimentación, que son los alimentos que más daño hacen a las personas que los consumen, y en cambio se dijo que alimentos que son beneficiosos para el organismo humano eran dañinos. Todo esto para fortalecer el poderío económico y financiero de los industriales de azúcares y de alimentos procesados, que en realidad más que alimentos son, comillas, venenos. A esta altura debe surgir una inquietud en el lector consistente en indagar si como creyentes no podemos vestirnos bien, comer bien, viajar, distraernos, oír música, cantar y hacer otras cosas que la gente que está en el mundo practica. El camino no es por ahí. No se trata de vivir privados de todas las cosas, porque eso sería caer en la religiosidad en que andan muchos grupos cristianos, donde prohíben a la mujer cortarse el cabello, o arreglarse la cara con cosméticos, o usar un pantalón. Hay grupos cristianos donde las mujeres y los hombres en sus cultos deben sentarse separados y no se permite que haya relaciones amistosas
entre hombres y mujeres. No se trata de eso. Si tienes la posibilidad de viajar, hazlo. Vístete con la mejor ropa que logres comprar. Arregla tu cabello. Busca ser elegante. Procura estudiar hasta alcanzar una profesión. Prepárate intelectualmente lo más y lo mejor que puedas. Si te gusta la música, escúchala de tu agrado. Si te gusta tocar algún instrumento y cantar, hazlo y procura mejorar cada día su ejecución. En fin, como hijos de Dios tenemos libertad en Él de hacer todas las cosas desde que no sean pecaminosas ni ofendan al Señor. El asunto no está en tener o no tener, en hacer o no hacer, en gustar o no gustar, en viajar o no hacerlo. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, versículos 8 y 16. Ten en cuenta que en el huerto de Edén, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 9. Si somos creyentes normales, vivimos en el huerto de Edén, disfrutando de todas las riquezas que el Señor preparó para nosotros y todas las cosas que el Señor dispuso en la tierra para nuestro disfrute. Ten en cuenta que había toda clase de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el centro del huerto, era el árbol central, y alrededor de él había muchos más que también eran deliciosos a la vista y buenos para comer. Debemos comer de ellos. El Señor no pidió al hombre que solo comiera del árbol de la vida, por el contrario, le mandó que comiera de todos los árboles, y solo le prohibió comer uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Observa que el Señor mandó al hombre que comiera de todos los árboles, pero que de ninguna manera comiera uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Recabamos que el tema no está en comer o no comer, en vestirse de determinada manera, en acicalarse o no hacerlo, en viajar o no viajar. El problema del mundo está en la actitud que las gentes tienen en su corazón hacia él. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, versículo 21. Si el corazón del creyente está en lo que tiene o en lo que anhela tener, en la ropa que usa para ser distinto de los demás y para ser admirado, y en todo aquello que disfruta del mundo, tiene un serio problema en su corazón. Está enamorado del mundo y se ha constituido en enemigo de Dios, aun siendo creyente. En otras palabras, es un adúltero espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4, versículos 4 y 5. Si el corazón de un hijo de Dios está atrapado por las cosas como el vestido, la comida, los aparatos tecnológicos, los viajes y otras cosas del mundo, no hay duda de que ese hijo de Dios ha caído del primer amor. El Señor no admite que en nuestro corazón, el órgano con que amamos, haya nadie por encima de Él. Y en ese sentido, debemos ser cuidadosos porque nuestro Señor es Dios celoso. Los que suelen disfrutar las cosas buenas que este mundo ofrece, deben aprovechar bien las oportunidades de servir a Dios
sin dejar de disfrutar lo que tienen, porque el mundo tal como lo conocemos pronto pasará. 1 Corintios 7, versículo 31. Insistimos que no se trata de prohibirnos y cohibirnos, de hacer o de tener, sino del lugar que esas cosas y hechos ocupan en nuestro corazón. Y para ello debemos tener en cuenta las palabras de consejo que el Señor nos da por medio de Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. El asunto está en si amamos esas cosas más que al Señor. Si lo hacemos así, entonces nos alejaremos del amor del Padre. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de este tema, pero para no cansar al lector tomaremos un versículo más y diremos que ese sistema desarrollado por Satanás para atrapar al hombre y constituirlo enemigo de Dios, el Señor lo llevó a la cruz y lo eliminó. Ahora somos libres del mundo. Este no nos ama y nosotros tampoco lo amamos. El Padre ha respondido a la oración que el Señor hizo en Juan 17 antes de morir. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Versículos 11, 15, 16 y 17. Si somos creyentes normales, mantendremos una comunión permanente con nuestro Señor. Y todas nuestras actitudes, deseos, pensamientos y hechos lo agradarán cada momento de nuestra vida. En la mañana al despertar pensaremos en Él. Nos volveremos al Espíritu y entraremos en su dulce comunión. Él nos guiará a la forma como debemos vestirnos, la manera de nuestro arreglo personal. Si tenemos que enfrentar una labor, estará con nosotros guiándonos y enseñándonos. Nos cuidará en nuestro trato con las personas, con nuestro cónyuge, con los hijos. Nos orientará en lo que comemos cada día y en fin podremos vivir en el primer amor, teniendo al Señor como el centro de nuestro vivir. Eso es volvernos al primer amor y así, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6, versículo 14. El mundo fue crucificado para mí, al igual que en la cruz del Señor yo fui crucificado para el mundo. El mundo ya no me atrae ni me puede atrapar. Soy libre para amar solo a mi Señor. Quinto, los pecados fueron perdonados y limpiados. Todos los seres humanos nacimos con el pecado en nuestra constitución interior y todos cometimos actos pecaminosos que fueron llenando una enorme lista, un horrible testimonio delante de Dios de que nuestra manera de vivir y nuestra conducta eran inaceptables delante de Él. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, su sangre fue derramada gota a gota y con ella nos limpió de todas las conductas pecaminosas y eliminó el registro que atestiguaba contra nosotros y mediante el cual Satanás podía jactarse delante de Dios de que le pertenecíamos y hacíamos su voluntad pecaminosa. Los pecados que habíamos cometido y que comete la humanidad son incontables, pero el Señor, mediante su sangre, nos ha perdonado y limpiado de esos desaciertos, de esas infracciones. Como hijos de Dios debemos creer sin ninguna duda que todos nuestros pecados fueron perdonados y el registro de ellos fue eliminado y Dios ya no se acuerda que hemos pecado. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.
pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 8, versículo 12 y capítulo 10, versículos 15 al 18. Los hijos de Dios y los falsos creyentes que están en las iglesias de los hombres confiesan que son pecadores y que pecan diariamente, que ellos necesitan ser perdonados todos los días por el Señor porque su condición es pecaminosa y no pueden vencerla. En verdad es triste oír de una situación así. En las iglesias de los hombres, los hijos de Dios que están en ellas no tienen revelación, porque sus líderes no les enseñan a buscarla, debido a que ellos tampoco la tienen. Ignoran, por ejemplo, lo que nos dice 1 de Juan 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si somos hijos de Dios no pecamos, no podemos pecar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 de Juan 3, versículo 9. Si un cristiano peca, practica el pecado, ese cristiano no es un hijo de Dios. No fue escogido por el Señor antes de la fundación del mundo, ni ha sido regenerado. Él no ha visto ni ha conocido a Dios. Lamentablemente de estos están llenas las iglesias de los hombres. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Un genuino creyente ha nacido de Dios. La simiente, la vida de Dios permanece en él y no puede pecar. Por el contrario, al vivir en comunión con Dios, es purificado continua y permanentemente. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, y así como él es puro. 1 de Juan 3, versículo 3. Si somos hijos de Dios, no podemos practicar el pecado. Por el contrario, cada día nos purificamos estando en la luz, viviendo en comunión con nuestro amado Señor. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1, versículos 5 al 7. La clave está en vivir en luz, es decir, vivir en el Señor que es luz. En otras palabras, poner nuestra mente en el Espíritu nos introduce inmediatamente en la luz. Y al estar en luz tenemos comunión con el Señor y con los hermanos. Y al estar en comunión somos totalmente limpiados de nuestros pecados por su sangre que fue introducida en el lugar santísimo celestial por el Espíritu eterno. Viviendo en luz, Dios jamás verá pecado en nosotros, sino que siempre nos ve a través de la sangre de su Hijo, que fue derramada para perdonar y quitar nuestros pecados. Seguramente la Biblia permitirá a algún lector presentar un argumento para rebatir las afirmaciones que hemos hecho respecto al pecado y a los pecados en 1 de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si ese argumento ha llegado a tu mente, yo me alegro, te felicito, porque eres de esos creyentes que no comen entero, que cuestionan las palabras que hablamos, y esto es agradable al Señor. Por eso dice el Espíritu: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Primera de Juan 4, versículos 1 al 6. Es bueno discernir si uno habla del Señor o es del espíritu del anticristo, pues de éste están llenas las iglesias de los hombres. El Señor desea que cuestionemos esos hablares y probemos los espíritus. Muy bien, volviendo al tema, Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nos quedamos ahí, llegaremos a la conclusión de que irremediablemente no podemos dejar de pecar y que somos pecadores. Y aún más, si seguimos los hábitos de las iglesias de los hombres, que consiste en aislar un versículo, armar una doctrina y aferrarse a ella, seguir la letra de la Biblia que produce muerte y no buscar la revelación para que la palabra sea viva y eficaz. Para resolver el aparente contradicho, leamos los dos versículos subsiguientes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, versículos 9 al 10. Ahora sí tenemos un panorama completo de lo que Dios quiere revelarnos con respecto a los pecados. Todo empieza por estar en luz. Cuando estamos en luz tenemos comunión con Dios y la sangre de Jesús se activa y nos limpia de cualquier pecado que hayamos cometido. Cuando estamos en luz vemos nuestra condición interior y confesamos delante del Señor nuestras conductas pecaminosas. En ese momento, Él, basado en su justicia, perdona nuestras faltas y nos limpia total y absolutamente de todas ellas. Ahora somos santos, somos limpios, nos purificamos a nosotros mismos como Él es puro. Ya no somos pecadores. El pecado ha sido destruido, nuestros pecados han sido perdonados y borrados y no hay nada que confesar ni lamentar. De ahora en adelante estamos llenos de la simiente de Dios y no podemos pecar. Para concluir, enfaticemos el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Observa bien el tiempo verbal. Si decimos que no hemos pecado, decimos es presente y hemos pecado es pasado. Efectivamente, todos los seres humanos nacimos pecadores y todos hemos pecado. Si decimos que nunca pecamos y que no nacimos pecadores, estaremos confesando que no necesitamos la obra redentora que el Señor hizo a favor nuestro. Pero una vez que recibimos la redención que el Señor desarrolló, inmediatamente somos trasladados del reino del Hijo al reino del Hijo de su amor, y nuestra condición de pecado y de pecadores pasa a ser parte del pasado. Ya no está en nuestro presente. Ahora vivimos en el Señor y somos santos, no pecadores. Hemos sido hechos justos, fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. El único hombre que no nació con pecado y que nunca pecó es el Señor Jesús. Todos los demás nacimos con ese sino trágico, pero nosotros, los que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y además fuimos predestinados para ser hechos y ahora somos hijos de Dios, el pecado fue aniquilado. Nuestros pecados fueron perdonados y borrados por la eternidad. No somos pecadores, somos santos. Aleluya. Sexto, exhibió a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. Otra de las grandes obras que el Señor realizó en la cruz fue exhibir públicamente a los principados y potestades y triunfar sobre ellos. Y despojando a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, versículo 15. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, arrastró en su rebelión a la tercera parte de los ángeles y a los seres vivientes que había en la tierra, y conformaron en esta última lo que se llama el reino de las tinieblas. Más tarde, cuando Dios creó al hombre, Satanás lo usurpó, lo corrompió, lo separó de Dios y lo unió a su reino.
Para ganar más riqueza sobre este tema, te recomiendo la lectura del libro Las eras más primitivas de la tierra de G.H. Pember. Cuando Jesús estaba en la cruz, especialmente en las últimas 3 horas de su suplicio, cuando Dios puso el pecado en la carne de Jesús para condenarlo y destruirlo, en esas 3 horas todo el reino de las tinieblas estaba alrededor de la cruz presionando al Señor para que de su boca saliera alguna blasfemia y Satanás triunfara como lo hizo en el huerto de Edén. Pero con Jesús no lo logró. El Señor Jesús como hombre, aunque fue abandonado por el Padre, no dejó un momento de confiar en Él, de someterse a su poder y logró resistir hasta la sangre para combatir el pecado, al promotor del pecado Satanás y a todo su ejército conformado por demonios, ángeles caídos y hombres, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hebreos capítulo 12 versículo 4. Colosenses 2:15 afirma que Él despojó a quienes conforman el reino de las tinieblas y triunfó sobre ellos en la cruz. Por más que esa turba de malvados lucharon para que el Señor desistiera, tanto que hasta uno de los ladrones que estaba crucificado con Él le dijo, y uno de los criminales que estaban colgados blasfemaba contra Él diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, versículo 39. Si lees con atención el relato de la crucifixión del Señor, que está en los 4 evangelios, observarás que allí estaban los soldados romanos, los sacerdotes judíos, los fariseos, los saduceos y los escribas, y el pueblo burlándose de Jesús, blasfemando contra Él y presionándolo para que no concluyera la obra de redención en la cruz. En verdad, detrás de ellos estaba Satanás con sus ángeles caídos y sus demonios, manipulando a esas personas a que acosaran a Jesús, tratando desesperadamente de evitar la catástrofe que vendría sobre el reino de maldad. No lo lograron. Más bien el Señor los expuso públicamente, los despojó de sus poderes para con los hijos de Dios y triunfó sobre ellos. Al final el Señor exclamó, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. La obra del Señor en la cruz es por demás completa, pues en su plan se contemplaba destruir y arruinar totalmente el reino de Satanás, y lo logró. Por eso sus últimas palabras fueron, consumado es, y entró en la muerte. Ya todo estaba hecho, no había vuelta atrás. Satanás y sus huestes habían sido derrotados. Ahora nosotros los hijos de Dios somos completamente libres para vivir en Él, para entrar en su reino y disfrutar todas sus riquezas. En el momento en que el Señor expiró, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Colosenses 1, versículo 13. Este es el triunfo del Señor en la cruz sobre los principados y las potestades. Hoy somos completamente libres para vivir en el Señor. Nada nos impide disfrutar del reino del Hijo de su amor. Espero que podamos tener una profunda revelación del magnífico hecho de haber sido trasladados de un reino a otro. Antes éramos esclavos, estábamos subyugados a la tiranía de Satanás y de sus gobernantes de tinieblas. No podíamos escapar de su influencia, pero el Señor los despojó, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, dándonos completa libertad para vivir eternamente con nuestro Señor. Séptimo, nos reconcilió con Dios. Satanás es un vocablo españolizado del griego diabolos y quiere decir adversario, acusador, enemigo. Cuando Dios creó al querubín grande protector conocido como lucero hijo de la mañana, lo puso sobre la creación, pero él se llenó de orgullo, quiso hacerse igual a Dios, intentó subir a lo alto y poner su trono al lado del trono de Dios.
Entonces Dios lo arrojó por tierra, y de ser una criatura sujeta a Dios, se convirtió en su adversario, su enemigo y su acusador. El diablo siempre está atento a toda obra que el Señor emprende para actuar contra ella. Y así es que cuando Dios creó a Adán, buscó la oportunidad de posesionarse del hombre y oponerse al plan de Dios, hasta que lo logró. Usurpó al hombre, lo poseyó y lo convirtió en enemigo, adversario y acusador del Señor. Esa es la condición del hombre desde el huerto de Edén. Si bien es cierto que Dios en el Antiguo Testamento encontró a algunos hombres que lo amaron, que se unieron a Él, también es verdad que a lo largo de la historia de la humanidad, la inmensa mayoría de los hombres ha permanecido bajo el gobierno de Satanás y siendo adversarios, enemigos y acusadores de Dios. El Señor en el Antiguo Testamento escogió a Abraham y mediante su descendencia formó a Israel, un pueblo que tomó como su especial tesoro. Los israelitas a lo largo de los años fueron infieles, idólatras, blasfemadores del Señor, incrédulos y tantas cosas que ofendieron y disgustaron al Señor. Y así encontramos hoy un género humano que es enemigo de Dios, que lo acusa de sus desgracias y que se hace uno con Satanás, oponiéndose a los deseos del Señor. En el Antiguo Testamento el Señor tuvo unos pocos hombres que lo obedecieron, que lo siguieron, pero aún el pueblo que Él escogió siempre se manifestó como su enemigo, a tal punto que cuando Él vino como hombre, lo rechazaron y lo crucificaron. No obstante, como ya hemos afirmado, el Señor aprovechó su crucifixión para hacer una obra sublime a nuestro favor, que hemos descrito ampliamente, hechos tales como la destrucción de Satanás y del pecado, la terminación del viejo hombre junto con el mundo, el perdón de nuestros pecados y el despojo, exhibición y derrota de los ángeles caídos, los demonios y los hombres que estesan el reino de las tinieblas, sobre quienes el Señor triunfó en la cruz. Hay un último aspecto que debemos recabar para que tengamos una luz amplia, suficiente y profunda de la cruz del Señor, a fin de que podamos aplicarla en nuestra vida y podamos disfrutar plenamente la elevada obra que el Señor realizó a nuestro favor. Se trata de la reconciliación con Dios que el Señor efectuó mediante su cruz. Son pocos los amigos que Dios ha encontrado a lo largo de la historia de la humanidad. Todos nosotros fuimos sus enemigos. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Esa era nuestra condición antes de la cruz del Señor. Éramos sus enemigos. Nuestro andar era acorde con la corriente del mundo y nuestros pensamientos estaban sujetos al príncipe Satanás. Nuestra conducta estaba de acuerdo con el viejo hombre que se manifiesta en la carne y hacíamos la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos corruptos. No teníamos esperanza. Recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, versículo 12. Pero el Señor Jesús en la cruz resolvió para nosotros el problema de enemistad, de alejamiento y de ira de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz como evangelio a vosotros que estabais lejos,
y también paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículos 13 al 19. Qué sublime es el inmensurable amor del Señor. Éramos sus enemigos, nos complacíamos con pensar conforme al príncipe de la potestad del aire, nos conducíamos conforme a nuestros pensamientos y estos eran carnales. Estábamos alejados de Dios, estábamos sin Cristo, no teníamos ningún pacto con Dios, como gentiles éramos enemigos de los judíos. Pero el Señor en su misericordia y mediante su cruz reconcilió a judíos y a gentiles con Dios, nos hizo partícipes de un solo cuerpo, el nuevo hombre. Acabó con la enemistad, es decir, nos reconcilió con Él y a nosotros con los hombres. Y lo más sublime y elevado, nos dio acceso por el Espíritu al Padre y nos hizo miembros de su familia. Ahora tú y yo, querido lector, somos miembros de la familia de mayor excelencia que existe en el universo. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué más podemos pedir? Cuando Jesús anduvo en carne en la tierra, ya cerca de la hora de su muerte, dijo a los discípulos: ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versículo 15. Este es un proceso precioso y progresivo. Antes de que Dios viniera en Jesús éramos esclavos, pero no de Dios sino de Satanás. Por eso Él dice a sus discípulos que ya no son esclavos, sino amigos de Dios, porque Él les había dado a conocer cosas que había oído del Padre. Sin embargo, ser amigos aún es superficial e implica muchas distancias. Aunque los amigos se comunican muchas cosas, hay intimidades que se reserva cada uno. Es decir, la amistad es un estado incompleto. Por eso, después de que el Señor Jesús murió y resucitó, a la primera persona que encontró fue a María Magdalena. Y entre las palabras que le dijo, pon atención a estas. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, versículo 17. Una vez que Jesús murió y resucitó, había preparado lugar para nosotros en el Padre, y por eso ahora no nos llama amigos, tampoco siervos, sino que somos sus hermanos e hijos de su Padre. Y si somos sus hermanos y sus hijos, somos su familia. Ya no somos foráneos ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros que recibimos a Jesús, creyendo en su nombre, nos convertimos en hijos de Dios porque Él nos engendró. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. El Señor en la cruz y mediante su resurrección nos convirtió de enemigos de Dios y esclavos de Satanás en hijos suyos. Nos ha engendrado y nos ha dado su naturaleza y puso delante de nosotros todas sus inmensurables riquezas para que disfrutándolas crezcamos y lleguemos a la madurez, a la plena filiación y podamos heredar su reino. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, versículos 16 y 17. Qué maravillosa es la obra del Señor Jesús en la cruz. De enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él. Fuimos hechos sus amigos y de amigos llegamos a ser hijos suyos.
y ahora hacemos parte de la misma familia. Tenemos una herencia que es Dios mismo, su persona, sus atributos, sus virtudes, la obra de redención. Todo eso es nuestra herencia que en la medida que la disfrutamos, vamos creciendo hasta alcanzar madurez, la plena filiación, y así podremos disfrutar por la eternidad su presencia, su amor, su cuidado tierno, su bondad y todo aquello que es nuestro Dios y que nunca podremos describir de manera completa. Esta es parte de la realidad que vivimos diariamente en la genuina iglesia, la iglesia del Señor. Todos estos hechos son realidades que nosotros disfrutamos cada día y así expresamos y vivimos la iglesia genuina del Señor. Este es el anhelo de Dios para con nosotros, sus hijos, que disfrutemos todos los días esa elevada, poderosa y preciosa obra que realizó en la cruz para liberarnos de toda inmundicia diabólica. Precisamente en eso consiste tomar la cruz que el Señor pide a aquellos que quieren venir en pos de Él. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, versículo 24. Tomar la cruz no consiste en la actitud masoquista, quejumbrosa que pregonan los religiosos, anunciando que todas las circunstancias de su vida son la cruz que Dios ha puesto para cargar. Por ejemplo, la suegra, el cónyuge, los hijos y las personas que están a su alrededor y que lo molestan, lo mortifican, o las circunstancias que lo rodean en su trajín diario. No, eso no es tomar la cruz. Tampoco consiste en crucificarse cada día de tal manera que muera y no pueda pensar, sentir, tener opiniones ni tomar decisión alguna. Tampoco tomar la cruz hace referencia a lo que hacen algunos católicos en la llamada Semana Santa, especialmente en Filipinas, que toman una cruz y hacen que otras personas los crucifiquen físicamente. Esta en verdad es una burla diabólica a la obra magnífica del Señor en la cruz. La obra de la cruz es exclusiva del Señor y Él no admite ninguna burlesca imitación. Tomar la cruz implica disfrutar todos los hechos que el Señor realizó mediante su muerte en la cruz, para limpiarnos de la inmunda obra que el diablo había desarrollado durante 4000 años y mediante ella nos impedía acercarnos a Dios, relacionarnos con Él y vivir en su comunión. Como todo lo realizó el Señor por nosotros, por eso dice: tome su cruz. La obra que el Señor realizó en la cruz es para mí, es mía, por eso es mi cruz, es tu cruz. Ahora que el Señor murió y resucitó, se acabaron los obstáculos que había entre Dios y nosotros, y podemos vivir cada día de nuestra vida en permanente comunión con Él, teniendo un disfrute mutuo, Él en ti y tú en Él. Otro recorrido maravilloso de disfrute de las riquezas del Señor. Seguimos disfrutando. Viene otro capítulo que continúa hablando del mismo tema, la realidad de la iglesia. No olvides compartir con tus conocidos esta palabra. Es muy sencillo. Por algún medio, una red social, envíales la dirección de la página para que ellos disfruten como lo estás haciendo tú.